Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la Corte, el tema que me voy a referir es el carácter jurídico de la frontera marítima entre Chile y Perú. Me referiré al segundo alegato de Perú. Mi intervención igual va más allá de la hora a la que normalmente hacemos una pausa, por lo que, señor presidente, intentaré identificar el momento idóneo para que interrumpamos. Este planteamiento de Perú se basa en su propuesta de que existe una frontera convenida siguiendo el paralelo fronterizo, pero que tiene una longitud de solamente 200 millas marítimas. Más allá de estas 200 millas marítimas, Perú entiende que tiene plena libertad de reclamar cualquier zona a la que pueda llegar, trazando un arco de radio 200 millas marítimas desde cualquier punto en la costa del país que esté al norte del punto donde llega al mar la frontera terrestre. El problema con esta argumentación es que la Declaración de Santiago no lo dice, no dice esto mismo. Perú ha respetado la frontera establecida por la Declaración de Santiago, en tanto que línea de delimitación ilimitada siguiendo el paralelo fronterizo, tal y como lo demuestra la práctica de Perú. En este alegato, Perú presenta a la Corte tres planteamientos que no se sustentan. En primer lugar, que la delimitación que se obtuvo con la Declaración de Santiago fue y es parcial, y que solamente delimitó la zona de 200 millas marítimas de Chile, pero no el extremo occidental de la zona peruana. En segundo lugar, que el artículo 2 y el artículo 4 de la Declaración de Santiago no se complementan o no se trabajan juntos. En tercer lugar, que el derecho del mar moderno no respeta los acuerdos fronterizos existentes. Son propuestas que no se pueden aceptar. La posición de Chile es que la Declaración de Santiago estableció una frontera marítima a todos los efectos viable y práctica que divide y limita cualquier tipo de reclamación que puedan hacer Perú o Chile. Es por esta razón que sostiene Chile que este segundo planteamiento de Perú no podrá prosperar, ni como tampoco lo puede hacer su primer planteamiento. Cuando Chile y Perú decidieron proteger sus intereses nacionales, proclamando sus reclamaciones marítimas en 1947, ambos estados se reservaron el derecho de ampliar dichas zonas más allá del límite de las 200 millas para proteger sus intereses respectivos. Las reclamaciones se referían a zonas de no menos de 200 millas marítimas. 5 años después, cuando Chile y Perú, reunidos con Ecuador en Santiago, se abocaron al concretar esas reclamaciones marítimas ampliadas como consecuencia de las propuestas recibidas de los principales estados marítimos, por lo que no era necesario solamente reafirmar dichas reclamaciones, sino también el derecho que tenían de ir más allá. Y ello lo hicieron en el artículo 2 de la Declaración de Santiago, que dice, y cito, habla de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de los respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marítimas desde la costa. Las actas de la Conferencia de Santiago lo dejan bien claro
Vuelvo a citar, dice que cada uno de los 3 países signatarios podrá, en tanto que Estado signatario, ampliar su zona marítima más allá de las 200 millas en el momento y para la longitud que considere necesaria o pertinente, sin necesidad de obtener autorización o consentimiento de los otros países signatarios. Fin de cita. Convinieron expresamente los 3 estados asimismo que dichas actas recogerían en forma fidedigna la exactitud, la amplitud y el grado de interpretación de esta parte de la declaración. El artículo 2 lo dice claramente y lo confirman las actas, que en sí son interpretación auténtica de la Declaración de Santiago. Dichas actas están en la pestaña 4 del legajo. Esto no es polémico para Perú, tal y como lo confirmó el profesor Lowe el martes pasado. La memoria de Perú, al referirse al artículo 2 de la Declaración de Santiago, dice: quedó así claro que los estados podrían reclamar más de 200 millas marítimas. La única forma en que ello pudiese ser así, sin crear un litigio fronterizo, sería si fuese en el entendido de que la Declaración de Santiago hacía 2 cosas. En primer lugar, que lograba una delimitación plena de las propias zonas de 200 millas marítimas. Y en segundo lugar, que las partes limitarían las posibles extensiones laterales de una zona ampliada al paralelo de latitud del punto en que la frontera terrestre llegaba al mar, porque si no, de no haberse delimitado plenamente las propias zonas de 200 millas marítimas, tal como parecería sugerir Perú en su alegato, o de haberse hecho una nueva reclamación, y si dicha reclamación no se veía acotada por los paralelos fronterizos, solaparía la zona que el Estado vecino reclamaría si ampliase mar adentro el límite exterior de su propia zona. La consecuencia serían litigios fronterizos y la solidaridad que se exigía de los 3 estados, o que se exigían los 3 estados para defender sus reclamaciones, se habría visto gravemente perjudicada. Y ello no sucedió. El acuerdo respecto del artículo 4 garantizó que así fuese, mantuvo el status quo de 1947 entre Chile y Perú, y además dio la posibilidad de una ampliación posterior, mar adentro, de las zonas nacionales, tal y como lo permitía el artículo 2. La legislación nacional chilena y peruana de aplicación y de ejecución de dichas reclamaciones nunca se han correspondido. No obstante, la frontera entre las zonas reclamadas ha sido una frontera a todos los efectos. No fue ni sigue siendo una línea de frontera que separe ciertas reclamaciones jurisdiccionales pero no otras. No es una frontera solamente de mar territorial o de recursos pesqueros o una frontera de la plataforma continental, ni tampoco una frontera del dominio marítimo. Se trata de una frontera marítima a todos los efectos que delimita y demarca todas las reclamaciones posibles de soberanía y jurisdicción exclusivas en la zona permitida por la Declaración de Santiago. Se trata del primer ejemplo de una frontera marítima que delimita y demarca zonas ampliadas. Es el primer ejemplo de una frontera marítima de esta naturaleza. Hoy en día son muchos los ejemplos. Una frontera marítima a todos los efectos es una institución de práctica estatal conocida. A veces se la llama fronteras marítimas únicas. Cualquiera sea la terminología por la que se opte, estas fronteras cumplen 2 funciones sobre todo. Dividen
separan y limitan, acotan, de conformidad con la intención de las partes. Así pues, llevan a menudo a divisiones en que la jurisdicción reclamada por un Estado de un lado de esta frontera no es exactamente igual que la jurisdicción del otro Estado del otro lado. Por añadidura, limitan las reclamaciones de un Estado incluso cuando no hay reclamación jurisdiccional del otro. En la causa Qatar-Bahrein, esta Corte examinó el tema de la frontera marítima única. Miren aquí esta cita del fallo de aquella causa, su párrafo 173, que reza: la Corte señala que el concepto de una frontera marítima única no emana del derecho de los tratados multilaterales, sino de las prácticas de los Estados, y encuentra su explicación en el deseo de los Estados de establecer una línea fronteriza sin interrupción que delimite las diversas zonas parcialmente coincidentes de jurisdicción marítima que les corresponden. En dicha declaración hay 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la frontera marítima única o a todos los efectos es una frontera que es consecuencia de la praxis de los Estados y que emana del acuerdo de Estados que son vecinos y por ello va regida por los términos de su acuerdo. En segundo lugar, el propósito es establecer una línea fronteriza ininterrumpida. Y, en tercer lugar, que estas fronteras dividirán y limitarán reclamaciones que parcialmente podrán coincidir. La observación de la Corte destaca que estas fronteras tienen 2 funciones importantes. Una es preservar y mantener las características propias de las zonas nacionales de jurisdicción de cada lado de una frontera ininterrumpida, dividiendo y limitando distintas reclamaciones jurisdiccionales de estados vecinos. La otra función es hacer posible una determinación final, completa y definitiva de todas las dificultades relativas a fronteras marítimas entre estados vecinos. Eso fue lo que lograron las partes a la Declaración de Santiago. Los estados utilizan distintos enunciados, distintas formulaciones para lograr establecer estas fronteras marítimas a todos los efectos. Podrán convenir en que su frontera seguirá un curso ilimitado para cubrir el mayor grado de reclamación que cada Estado pueda hacer en derecho internacional. Este es el enunciado por el que han optado Estados Unidos y Rusia. Tendrán la posibilidad los Estados, por ejemplo, de convenir que uno no reclamará al norte de una línea y el otro manifestará su acuerdo con que no reclamará nada al sur de la misma, independientemente del grado y el contenido de las reclamaciones del otro. Un ejemplo de entre los primeros es el intercambio de notas entre Estados Unidos y México de 1976 y su Tratado de Frontera Marítima de 2 años después. Queda también la posibilidad de los Estados de convenir que un país limitará sus reclamaciones a través o siguiendo una línea convenida, incluso cuando la zona correspondiente al país vecino no ha sido establecida, como hicieron Cuba y México en 1976. O quizá un acuerdo identifique un azimut y se refiere al mismo como una línea de límite marítimo, sin identificar un punto en el que concluya, como por ejemplo la frontera marítima entre Brasil y la Guayana Francesa. O está la fórmula que han utilizado Brasil y Uruguay, que llega hasta el, y cito, límite exterior de los mares reclamados por ambos países. Son acuerdos que van variando entre sí y la descripción de lo que se pretende varía también. En cualquier caso, la intención de las partes es clara
El derecho del mar respeta estos acuerdos que establecen fronteras marítimas a todos los efectos. En la causa que tiene ante sí esta Corte, la frontera entre Chile y Perú está establecida por acuerdo, por convenio, y es una frontera marítima a todos los efectos. No se ha formulado según la terminología de la Convención del Derecho del Mar. Se trata de una línea ininterrumpida que divide todas las reclamaciones presentes y futuras, y divide también, separa zonas parcialmente coincidentes. En particular, cumple los criterios a los que hacía referencia esta Corte en su fallo en la causa Qatar-Bahrein. Tal y como se ha señalado, lo señaló el profesor Dupuy, en las causas de las plataformas continentales del Mar del Norte, el presidente de esta Corte era Bustamante y Rivero, quien había sido presidente de Perú en 1947. Se hizo referencia en más de una oportunidad en los alegatos de esa causa, como ha dicho el profesor Dupuy, a la frontera entre Chile y Perú. En el punto 104 del legajo tienen ustedes una recopilación de todas las referencias a la frontera entre Chile y Perú, todas las menciones que se había hecho en los alegatos presentados a esta Corte en el caso de las plataformas del Mar del Norte en 1968. En su réplica, Alemania, intentando restar importancia al método de la equidistancia, recordó que la frontera entre Chile y Perú sigue un paralelo de latitud. Hizo referencia a Alemania a las proclamaciones de 1947, así como a la Declaración de Santiago y al Acuerdo de 1954. La dúplica común de Dinamarca y de Países Bajos no puso en tela de juicio dicha afirmación, arguía, más bien, que la frontera entre Chile y Perú no constituía precedente para las fronteras al Mar del Norte. En los alegatos orales, el profesor, que luego fue juez, Oda, intervenía a favor de Alemania y felicitó, encomió la frontera entre Chile y Perú. Sir Humphrey Waldock, que posteriormente fue presidente de esta Corte, representando a Países Bajos y a Dinamarca, manifestaba que no podía tener valor de precedente la frontera de Chile y Perú, pero jamás la puso en tela de juicio. En el legajo, en el punto 104, encontrarán las diversas referencias a la frontera entre Chile y Perú en todos los alegatos de aquellas causas. Lo señaló también el profesor Dupuy. Todo ello tuvo lugar ante esta Corte muchísimo antes de que el Departamento de los Estados publicase el boletín sobre los límites en el mar, que señala Perú, o que a entender de Perú es la razón por la que la frontera marítima entre Chile y Perú obtuvo ese reconocimiento, esa fama internacional. El gobierno de Perú nunca manifestó objeción a dichas referencias a su frontera con Chile, formuladas ante esta Corte. Tampoco lo hizo el presidente Bustamante y Rivero. En su dictamen, en su opinión individual, no obstante, abundó en el tema, distinguiendo la situación en el Mar del Norte, donde dijo que las líneas fronterizas necesariamente han de converger, de la situación geográfica con la que estaba más familiarizado. Ven en la pantalla el texto al que me refiero. Él dijo, refiriéndose en primer lugar al Mar del Norte: en este tipo de configuración, la prolongación natural del territorio de cada estado a partir de la costa se sigue un curso mar adentro hacia la zona central del mar en cuestión, mientras que las líneas fronterizas laterales de cada plataforma continental forma natural y necesariamente convergen hacia esa misma zona central. Por ello, el principio de la convergencia es normal para la delimitación de las plataformas en un mar de este tipo, a menos que las partes convengan otra solución. La convergencia natural de las líneas de delimitación lateral de plataformas adyacentes en mares de este tipo, el Mar del Norte se entiende, precluye la posibilidad de establecer estas líneas en direcciones paralelas y, por ende, de obtener plataformas de forma rectangular.
El profesor Crawford recordó los escritos del presidente Jiménez de Aréchaga, que describe las reclamaciones de Chile y de Perú, diciendo que tienen proyección directa y lineal al mar. Hay una correspondencia clara entre los textos del presidente Jiménez de Aréchaga y la declaración del presidente Bustamante y Rivero en su opinión individual. Hacen referencia a líneas en direcciones paralelas que lleva al establecimiento de zonas de forma rectangular. El planteamiento de Perú niega todo esto. En definitiva, Perú está pidiendo a esta Corte que decida que 3 expresidentes de esta Corte, Bustamante y Rivero, Jiménez de Aréchaga y Sir Humphrey Waldock, tenían y tuvieron una interpretación equivocada de esta situación. Perú se equivoca. A lo largo de toda la historia de esta frontera, Perú ha reconocido que su propósito funcional es limitar la posibilidad de que Perú reclame jurisdicción del lado chileno del paralelo fronterizo convenido. El señor Petrochilos pasó revista a todas las pruebas de las que se dispone esta mañana, haciendo referencia a la práctica, a toda la praxis del Perú. Señaló que hay pruebas que demuestran que Perú respeta el paralelo fronterizo como límite de su dominio marítimo, incluso cuando llega al alta mar. En la pantalla tienen toda la información presentada por el señor Petrochilos, en la medida en que se refiere al paralelo fronterizo y el uso del mismo por parte de Perú como límite incluso más allá de la zona de 200 millas marítimas chilena. No voy a volver a examinar esos hechos. Quiero destacar que estos hechos demuestran que Perú opera sobre la base de que el límite meridional de su dominio marítimo es el paralelo fronterizo marítimo, independientemente de si el dominio marítimo es colindante con la zona de 200 millas de Chile o con alta mar y más allá. Lo que se buscó y lo que se logró con la Declaración de Santiago fue una delimitación plena, definitiva y a todos los efectos. Garantizó que las disputas o litigios fronterizos entre las partes no se producirían, incluso si se decidía ampliar las zonas reclamadas. Arguye ahora Perú que el artículo 4 no era de aplicación para Chile y de Perú. De aceptarse esta argumentación, significaría que la Declaración de Santiago en sí constituye un paso hacia atrás. Según la teoría de Perú, la Declaración de Santiago llevó a un diferendo fronterizo entre Chile y Perú en una situación en que anteriormente no había existido, cosa que claramente no sucedió, porque de haberse producido tal situación ya nos habríamos enterado. Y quienes en la década del 50 y del 60 se oponían a la zona de 200 millas, habrían aprovechado plenamente ese diferendo, ese enfrentamiento, para intentar dividir y oponer a quienes estaban a favor de las 200 millas. Eso tampoco sucedió. Pero intenta respaldar ese argumento de que sí sucedió, planteando lo siguiente, que antes de la Conferencia de Santiago cambió su posición respecto del método a utilizar para determinar el límite exterior de su zona, haciendo suyo el método de los arcos de círculo. Esta es una argumentación curiosísima por parte de Perú. En primer lugar, no hay prueba alguna de esta afirmación. Pero además, en segundo lugar, ya tener razón Perú, y si sí había ampliado el límite exterior de su reclamación a través del método de los arcos de círculo antes de la declaración, pero posteriormente respetó el artículo 2 y el artículo 4 y sus disposiciones siguiendo el paralelo fronterizo, como lo demuestra claramente la praxis de Perú en los años subsiguientes, no hace más que probar, que demostrar que la argumentación chilena es la correcta y que los argumentos de Perú carecen de fundamento.
Perú hace referencia a su ley del petróleo de 1952, promulgada en marzo de ese año, unos 6 meses antes de la Declaración de Santiago. Ley que no se había diseñado para establecer las reclamaciones marítimas del Perú, sino para establecer un marco general para la exploración de petróleo y de gas natural. Como tal, incluye una serie de definiciones, incluyendo una definición de la plataforma continental peruana, cosa que desde luego ya quedaba abarcada como reclamación internacional en la Proclamación Peruana de 1947. Fundamentándose en el texto, en el enunciado de esta definición, no obstante, y en nada más, por hoy, Perú afirma que sí que había la intención de cambiar y ampliar su zona y que por ende el límite exterior de la zona peruana de 200 millas marítimas habría de determinarse a través de la técnica de los arcos de círculo. Es difícil dar credibilidad a este planteamiento. En primer lugar, el enunciado de la definición no verifica la interpretación que de la misma hace Perú, sino que se refiere a una línea imaginaria que se dirige mar adentro a una distancia constante de 200 millas desde el punto de la línea de la marea baja. No dice cómo ha de medirse esta distancia constante. Igual podría medirse según el paralelo, ello en plena conformidad con lo que decía la Proclamación Peruana de 1947. En segundo lugar, la metodología de arcos de círculo, si bien la comunidad internacional la conocía, no se había hecho práctica habitual en el momento en que se promulgó aquella ley. La Comisión Internacional de Derecho, cuando se reunió para examinar el derecho del mar, ni siquiera había pedido la ayuda de una comisión técnica para examinar el tema, y cuando lo hizo fue solamente en relación con el mar territorial más estrecho y más de un año después de la aprobación de la ley del petróleo. Por lo que resulta que hoy se nos pide que ya a principios de 1952 Perú estaba adelantadísimo en comparación con el resto de la comunidad internacional, mientras que de hecho Perú fue el único de los 3 estados de partes a la Declaración de Santiago que no hizo comentario alguno a la Comisión Internacional en aquel momento. En tercer lugar, no hay prueba alguna de que Perú haya actuado nunca como si eso era lo que pretendía ser la intención de dicha ley. La Resolución Suprema de 1955 de Perú, que ya examinamos hoy, establece todo lo contrario. E incluso ya en el año 2000, el ministro de Defensa de Perú, dirigiéndose por escrito al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, señaló que la aprobación de un proyecto de ley que en ese momento estaba examinándose permitiría, y cito, la corrección del error existente en la legislación actual. Fin de cita. Se refería a la Ley del Petróleo de 1952 y al Decreto de Resolución Suprema de 1955 que, a su entender del Ministro de Defensa, requería que las 200 millas se midiesen siguiendo los puntos paralelos a los puntos en la costa, es decir, utilizando el trazado paralelo. Esa carta la encontrarán en el anexo 189 de la dúplica de Chile. Perú no se ha pronunciado aún sobre esa carta. Perú parece estar enamorado de estos arcos de círculo. La mayor parte de los gráficos que vimos esta semana estaban repletos de arcos de radio 200 millas marítimas generados por computadora y ordenador a partir de diversos puntos en la costa peruana que se transforman en lo que Perú considera que son sus entitlements, los derechos soberanos, la soberanía a la que tiene derecho. Se equivoca el profesor Lowe cuando dice que es un factor de la cartografía de base, básica, que no se puede obtener las 200 millas a través del trazado paralelo. Una distancia de 200 millas medida siguiendo un paralelo geográfico fue lo que logró el decreto peruano de 1947, y si no hubiese ampliado la zona a una amplitud
longitud de 250 millas, el trazado paralelo podría resolverlo igualmente. Hemos de recordar que el método de los arcos de círculo no apareció en el derecho convencional del mar hasta que constó en el artículo 6 de la Convención de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, y que ahora los estados costeros pueden utilizarlo para determinar el límite exterior de la zona de 200 millas marítimas de conformidad con lo que dispone la Convención de 1982 sobre el derecho del mar. La Corte igual debería tener muy en cuenta la fecha en que Perú modificó su reclamación y empezó a determinar el límite exterior de su zona de 200 millas marítimas utilizando la técnica de los arcos de círculo. Ello igual no es lo pertinente. Lo que sí es importante es que Perú convino en la Declaración de Santiago limitar cualquier reclamación que pudiese hacer independientemente de cómo pudiese medir el límite exterior de dicha reclamación o cuán extensa dicha reclamación podía ser, tanto al norte como para el sur, siguiendo los paralelos de latitud del punto en que la frontera terrestre llega al mar, tanto con Chile como con Ecuador. Así pues, incluso si Perú pudiese demostrar que conscientemente aplicó el método de arcos de círculo para determinar el límite exterior de su zona antes de la Declaración de Santiago, cosa que no puede demostrar, tendría que demostrar también que debido a la aprobación, al uso de la metodología de arcos de círculo, pretendía no tener en cuenta el paralelo fronterizo y el derecho chileno de ampliar su zona de conformidad con lo que dispone el artículo 2. Perú tampoco lo puede hacer, siempre ha respetado esa línea como línea ilimitada de limitación. Vamos ahora a hacer una pausa durante 15 minutos, dice el presidente. Hearing is resumed and Mr. Carlson, you can continue. Thank you, Mr. President. Let me turn to Peru's claim to the area Chile refers to as the Alta Mar, or what Peru refers to as the Outer Triangle. First, to be clear, the Alta Mar is an area of high seas. It has always been so. It is high seas today. It will be high seas in the future unless the court decides to accept Peru's second submission and turn it into Peru's maritime dominion. Chile makes no jurisdictional claim to the Alta Mar under the law of the Sea Convention. This does not mean Chile has no interests. It has an interest in seeing that its agreement with Peru is observed and that this area remains high seas. Chile is the adjacent coastal state to this area and has only such rights and obligations as are set forth in the Convention. Those include the rights addressed in Article 63 and 64 of the Convention concerning straddling stocks and highly migratory species. As we know, Peru's claim to the Alta Mar is recorded in its second submission. An alternative submission, it is an alternative submission because it would only come into play if Peru loses on its primary submission. To justify its claim to the Alta Mar, Peru seems to make two arguments, which it claims are based in the modern law of the sea. The first is that Peru argues it is entitled to claim all waters that are within 200 nautical miles of any point on Peru's coast. Peru says it is entitled to these waters, but the argument really says nothing. Surely a coastal state may claim a 200 nautical mile zone, but most coastal states have done so. But such claims are subject to boundary agreements. Peru's second argument seems to be that whatever may have been the situation in the past, since the law of the sea is now settled, and since Chile cannot exercise its right under the Santiago Declaration to expand its claim, because it has no basis for doing so under the Convention, Peru should be the beneficiary and allowed to take over the Alta Mar, an area which in the past was used as high seas by the international community and which remains as such. On this argument, Peru asked the court to overcome the understandings of the Santiago Declaration and turn the Alta Mar into Peru's maritime dominion.
On Tuesday, Professor Pillay correctly stated Chile's position when he said that a state's full theoretical distance-based entitlement can be precluded by a non-equidistant boundary line in cases where the adjacent state has no abutting maritime zone. And then he acknowledged that such a situation can occur. And he even gave grudging acknowledgement to two cases which stand for the proposition on which Chile's position is based. Unfortunately, he did not stop there. He went on to propound the contrary notion that delimitation should be done only in areas of overlapping 200 nautical mile zone entitlements, and he drew upon language from the recent ITLOS award in Bangladesh, Myanmar, which, as he said, took the notion even further. The essence of Peru's argument is that the modern law of the sea tolerates no high seas area that is within 200 nautical miles of some coastline, notwithstanding maritime boundary agreements between neighboring states. This is a dangerous idea that, if true, would have consequences for more than the two states before you and their agreement. Fortunately, it is not the way the law of the sea works. The law of the sea respects existing agreements as provided in Articles 15, 74, and 83 of the Convention, and thus it has no difficulty with situations where an area of water within 200 nautical miles of some state's coastline nonetheless remains high seas because of a bilateral boundary agreement. An Altamar-type situation, or call it outer triangle situation if you wish, will exist for two simple se reasons. producirá por dos razones muy sencillas. Que los dos estados vecinos convinieron una frontera que no constituye, que no es una línea de equidistancia, y que convinieron que esa frontera se ampliaría para delimitar como mínimo la totalidad de la zona de 200 millas reclamadas por ambos estados. De cumplirse estos dos factores en cualquier situación geográfica, en cualquier parte del mundo, en que las fronteras puedan llegar hasta las 200 millas marítimas, se producirá una situación de tipo alta mar, de mayor o menor envergadura, dependiendo de la medida en que la frontera se aparta de la línea de equidistancia al límite, en el límite de las 200 millas marítimas. Si consideramos las fronteras establecidas de América del Sur, desde Colombia hasta la Guyana Francesa, en cada una de estas fronteras hay situaciones conexas de tipo alta mar. En la pantalla verán un gráfico en que se presentan las fronteras convenidas de Colombia, entre Colombia y Ecuador, Argentina y Chile, Argentina y Uruguay, Uruguay y Brasil, Brasil y Guyana Francesa. Está en el 108 del legajo. Ninguna de estas fronteras es una línea de equidistancia. Miren en detalle las fronteras, los límites de 200 millas marítimas de los países vecinos y la situación de tipo alta mar, que es consecuencia de la misma. En este gráfico se incluye también la situación de la frontera entre Perú y Ecuador, que existió hasta 1971, cuando Ecuador estableció líneas de base rectas. El establecimiento de líneas de base rectas por parte de ambos países en la boca del Golfo de Guayaquil ha en gran medida negado, dejado sin efecto la situación de tipo alta mar. Sí es cierto que algunas de estas zonas de tipo alta mar son bastante pequeñas, otras son mucho más grandes. La razón que explica la diferencia de tamaño tiene en todo momento que ver con el grado, en la medida en que la frontera se difiere de la línea de equidistancia. No hay ningún misterio. Between two countries and the cartography of the 200 nautical mile limit
is the award of the arbitration tribunal in the Guinea-Bissau delimitation case, which is one of the cases Professor Pillay grudgingly acknowledged. The award established an all-purpose maritime boundary between the two countries. Both countries claimed a 200 nautical mile zone at the time of the arbitration. The boundary established by the tribunal is not an equidistance line. It is more favorable to Guinea than to Guinea-Bissau. Thus, one should expect to find an alta-mar area, and under Peru's view, Guinea-Bissau should be allowed to wrap around the outer limit of Guinea's 200 nautical mile zone and take over the alta-mar, just as Peru claims it should be allowed to do here. Interestingly, the arbitral tribunal shut off the possibility for Guinea-Bissau to make such an argument. In paragraph 3C of its award, which is now on the screen, the tribunal held that the boundary follows a loxodromic line on an azimuth of 236 degrees from point C above to the outer limit of the maritime territories of each state as recognized under general international law. Note the reference to the outer limit of the maritime territories of each state. The map now on the screen shows the result. It is also at tab 109 of your folders. One may note that the boundary line running at 236 degrees from point C to the outer limit of each state's 200 nautical mile zone, the boundary delimits the overlapping claims. It limits the claims by either state, no matter what claim, Estamos solapados de cada estado, independientemente del reclamo que exista de una parte u otra, y así la frontera se produce en una situación alta mar similar que Guinea-Bissau no reclamó debido a la línea fronteriza. El otro caso que quita la razón al argumento de Perú es el venerable caso Gris-Bodarna. Empiezo reconocimiento que el caso Gris-Bodarna se refiere a la delimitación de un mar territorial de 4 millas y no de una zona de 200 millas náuticas. Pero independientemente que sean 4 o 200 millas, ambos son zonas basadas en la distancia y en los principios que estamos tratando son los mismos. El caso Gris-Bodarna demuestra dos conceptos importantes que se encuentran hoy en el meollo de la naturaleza jurídica de una frontera marítima multipropósito. El derecho internacional tolera situaciones de alta mar o de triángulo externo, o como veremos en el caso Gris-Bodarna, el término utilizado aquí era de mar abierto. Y la delimitación de las zonas basadas en la distancia en la práctica de los estados se consideran como una que crea una plena delimitación de las zonas de ambas partes, a no ser que la intención de las partes sea distinta. El arbitraje en 1909 entre Noruega y Suecia determinó la frontera marítima entre los dos países hasta el límite de las aguas territoriales. En aquel entonces ambos países reclamaban tan solo un mar territorial de 4 millas y no realizaban otros reclamos en respecto de las aguas costeras. En las circunstancias geográficas, Noruega se encuentra al norte de Suecia, así que la delimitación marítima empieza desde la costa en una dirección oeste. Y tienen ustedes para su referencia un mapa en la pantalla. Noruega mantuvo que una línea de equidistancia debería servir como frontera, tal como se lo indicamos ahora. Noruega indicaba que esto significaría que la frontera terminaría en el punto donde los límites exteriores de 4 millas medidos a partir de las costas respectivas de ambos países se cruzaban. Además, Noruega indicó que si la línea fronteriza no se encontraba en la línea media o equidistante, se crearía una zona de mar abierto, open sea, que no pertenecía a ninguno de los estados. Y Noruega decía que esto no era una situación deseable. Suecia propuso que la frontera fuera más favorable para sí que para Noruega y que por ello la frontera debería estar bien al norte de la línea de equidistancia. Suecia se opuso al argumento de Noruega en el sentido de que la tarea del tribunal era determinar la frontera entre los dos países y que no era pertinente el que la frontera exterior de los mares territoriales de cada país estuviera en intersección con dicha frontera. El territorio externo de cada país se cortaba con la frontera.
Como vemos ahora en la pantalla, el tribunal respondió a estos argumentos de mar abierto esgrimidos por las partes de la manera siguiente, y cito: el tribunal es de la opinión que la cláusula en respecto a la cual ha de determinarse la línea fronteriza en el mar hasta el límite de las aguas territoriales no tiene otro propósito que el excluir la posibilidad de una determinación incompleta que podría dar lugar a una nueva disputa fronteriza en el futuro. Fin de cita. La frontera establecida por el tribunal que les indicamos ahora en la pantalla era relativamente favorable a Suecia. El último segmento orientado hacia el mar está al norte de la línea equidistante hasta que llega al mar abierto. Así, el tribunal estableció una plena delimitación del mar territorial de 4 millas para ambos países y no solamente para uno de ellos. El mandato de determinar una frontera hasta el límite de las aguas territoriales fue entendido como algo que requería la determinación del límite de las aguas territoriales de ambos estados. Una plena delimitación, por ello, fue así lograda. El resultado fue dejar una zona relativamente grande al sur de la frontera, comparable en concepto a la zona de alta mar, que se encontraba más allá del límite de 4 millas de Suecia y dentro de 4 millas de Noruega, pero a la cual Noruega no podía pretender reclamar debido a que se encontraba en el lado noruego. Eso era lo que se entendía por mar abierto en aquel entonces, o mares abiertos. Señor presidente, los estados practican aquí ejemplos que dejan en claro las situaciones de alta mar. Esto es común. Cuando una línea de no equidistancia corta el límite exterior de una zona, la línea fronteriza debe soportar una completa delimitación de las zonas de ambas partes, a no ser que su intención sea contraria. Así que una zona tiene que delimitar los reclamos de ambos estados y no dejar las cuestiones sin resolver, dando así lugar a futuras disputas. Permítame concluir indicándoles un mapa más. El mapa en la pantalla les muestra la frontera marítima recientemente concluida entre Noruega y Rusia. Las negociaciones fueron largas y arduas y tienen que ver con una zona altamente estratégica que contenía pesquerías y también potencial petrolero. La frontera mostrada en rojo se descrita por las partes como la línea de delimitación marítima. El artículo 2 de su tratado estipula, y cito, que cada parte respetará la línea de delimitación marítima y no pretenderá ejercer derechos soberanos o jurisdicción costera del Estado en las zonas marítimas más allá de esta línea. Aquí les mostramos en azul oscuro, en el lado sur de la zona de alta mar conocida como el loophole, una zona especial establecida por las partes en el artículo 3 de su tratado. Esta está más allá de las 200 millas náuticas de Rusia, pero dentro de las 200 millas náuticas de Noruega, pero en el lado noruego de la zona de delimitación marítima. Noruega deja bien claro en el artículo 3 que no objeta al ejercicio por parte de Rusia en esta zona especial de cualquier jurisdicción que Noruega pueda reclamar si la línea de delimitación marítima no existiera. Las partes también dejan bien claro en el artículo 3 de su tratado que los derechos que Rusia puede ejercer en esta zona especial surgen del acuerdo de las partes y no constituyen una extensión de la zona económica exclusiva perteneciente a Rusia. Otra serie de entendimientos similares pueden encontrarse en el acuerdo de delimitación marítima entre los Estados Unidos y Rusia. Así que el mapa que ven ustedes ahora es el aspecto del mapa cuando se aplican sus términos. Sin embargo, aquí hay más que no es directamente aparente y el ver esto es muy importante para los fines de nuestra discusión. Aquí hemos añadido en la pantalla, y creo que es el inciso 11 de sus documentos, una zona de alta mar
en la zona noroeste del famoso loophole. Esta zona está a 200 millas náuticas del norte, está dentro de 200 millas de Noruega, pero en el lado ruso de la zona de delimitación marítima. Sin embargo, no está establecida como una zona especial. No hay aquí solapamiento de zonas de 200 millas ni de derechos que correspondan a la prueba según la cual solamente las zonas solapantes de las zonas de 200 millas pueden causar una delimitación. Estos estados han acordado de una delimitación marítima allá donde no hay zonas de 200 millas o derechos relativos a ellas. Y la línea acordada le impide a Noruega tener una zona plena de 200 millas, incluso allá donde Rusia no puede pretender a ninguna. Las partes no mencionan esta zona de alta mar en su tratado, al igual que otros estados tampoco se refieren a ellas en sus tratados, debido a que su intención simplemente aquí es la línea de delimitación marítima que rige. El punto aquí es que Noruega se ve excluida de reclamar esta zona de alta mar dentro de una zona de 200 millas de su costa, y ello debido a su acuerdo de delimitación con Rusia. Así que no puede ponerse en tela de juicio que la ley del mar acata este acuerdo. Y es este juicio al que se refirió el profesor Pelé, pero esto no puede volverse a abrir. Es el acuerdo con las partes el que rige. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Corte. Les pido que ahora den ustedes la palabra al profesor Condorcet. Muchas gracias, señor Colson.